Si estás aquí, es porque te ha pasado. Generas una imagen increíble, pero cuando intentas repetirla, la consistencia desaparece. El personaje cambia de cara, la ropa no es la misma, y el escenario parece de otra película. Es el error número 1 que cometemos todos al empezar con la IA. Pero hoy lo vamos a arreglar. Te voy a enseñar cómo pasar del caos a la precisión absoluta. No se trata de tener suerte con el prompt, sino de usar una metodología profesional. ¿Y eso cómo lo haremos? Muy fácil. Crearemos un blueprint del personaje. Un blueprint es una ficha técnica específica de la apariencia física del personaje. Comenzamos con el blueprint de personaje. Y antes de entrar en detalle, quiero decirte que no hace falta que copies nada ahora mismo. En la descripción de este vídeo te he dejado un enlace a un documento de Google Docs, donde tienes todos los prompts listos para copiar y pegar. Exactamente los mismos que vamos a usar en este tutorial. Este es nuestro blueprint base. La estructura está diseñada profesionalmente para que la IA no se pierda, así que lo más importante es que respetes los bloques. Fíjate bien en las partes indicadas. Debes rellenar la información según tu personaje. Pero un detalle muy importante. Tienes que quitar los corchetes una vez que hayas escrito tus datos. En el bloque de sujeto definiremos la ficha técnica física, género, complexión y rasgos. Es vital ser específicos aquí para evitar que la cara cambie. Luego pasamos a la vestimenta, donde fijamos el estilo y los colores de la ropa. Y por último, los datos visibles. Mantén siempre las comillas, pero recuerda, elimina los corchetes para que el texto salga limpio. Rellena estos puntos y tendrás una base sólida para cualquier personaje. Ahora vamos con el blueprint ya relleno. Aquí tenéis mi ejemplo ya completado. Le pedí a Gemini que quería un soldado muy fuerte, con venas marcadas y una ametralladora pesada. Fijaos en el resultado. En el bloque de sujeto, la IA ha redactado términos técnicos como musculoso y voluminoso, o vascularidad, que es lo que nos dará ese realismo brutal en los brazos. En la vestimenta ya tenemos definido el camuflaje pixelado y la ametralladora M60. Fijaos abajo, en los datos visibles. He quitado los corchetes, he puesto el nombre del sargento Barker y he mantenido las comillas. Este prompt ya está listo para copiar e ir directamente a Grok. Un consejo rápido. Si no tienes claro cómo rellenar la ficha o no te apetece escribirlo todo, copia esta plantilla y pégala en ChatGPT o en Gemini. Diles qué personaje buscas y la IA hará el trabajo por ti. De hecho, por mi experiencia, Gemini de Google suele ser mucho más preciso con este tipo de fichas técnicas. Ahora vamos dentro de Grok, a la sección Imagine. Allí pegaremos nuestro blueprint ya relleno. Antes de darle a generar, debemos fijarnos en dos detalles. Primero, que la resolución esté configurada en 16:9, para que respete el formato panorámico de nuestra ficha técnica. Y segundo, le daremos prioridad a la calidad sobre la velocidad. Queremos que cada poro de la piel y cada detalle del equipo se vea perfecto. Cuando tengas las 4 imágenes hechas, escogeremos una. Yo en este caso elegiré la imagen 3 porque los brazos están más definidos. Vosotros tenéis que dar prioridad a lo que creáis que es más importante para vuestro personaje, ya sea el rostro o la complexión física. Como veis, en la parte inferior derecha aparecen las especificaciones clave: edad, altura, el peso, el color de los ojos y el pelo, especificando su color, tipo de peinado y la complexión física. Mirad bien la imagen, los perfiles y el cuerpo entero. Si no lo veis claro, generad otra imagen. Todos los rostros tienen que ser iguales. Yo en este caso, como solo lo quiero para los ejemplos, no me importa mucho. Pero cuando queráis usarlo de forma profesional, fijaos en todos los detalles. Una cosa muy importante, acordaros de suscribiros para saber cuándo subo un nuevo vídeo. Ahora vamos a poner a prueba nuestro blueprint. Meteremos al sargento en una trinchera en plena batalla, rodeado de explosiones y caos. Aquí podríais poner un prompt mucho más elaborado, pero para que veáis el funcionamiento es más que suficiente. En futuros vídeos iremos incrementando la complejidad de los prompts. Como veis, Grok nos genera por defecto dos variaciones de la escena. Fijaos bien en el resultado.
porque aquí es donde comprobaremos si la consistencia del rostro y los músculos se mantiene intacta en plena acción. Algo que me funciona bastante bien, aunque ya tenga la imagen del soldado en el campo de batalla, es poner una segunda imagen de referencia. Esa segunda imagen es el blueprint del soldado. Ahora haré un prompt muy simple, donde le diré a Grok que la imagen 2 hace referencia al hombre de la imagen 1. Ahora os dejaré dos vídeos parecidos y otros dos totalmente diferentes para que veáis que el personaje no pierde la consistencia. Espero que os guste especialmente el cuarto vídeo. La precisión no es solo para el campo de batalla. También es la clave de un buen glaseado. ¿Cómo habéis visto la consistencia del personaje? Incluso, si os fijáis, el último vídeo tiene las mismas gotas de sudor que en el blueprint. Es un detalle clave. En el próximo tutorial entraremos más a fondo en prompts de imagen y de vídeo. También os explicaré para qué sirven todas las pestañas de Google Docs. Los documentos aún no están terminados, pero los iré actualizando y completando poco a poco. Comentad si queréis que haga algún vídeo en concreto.